Bueno, y hasta ahora nos vamos a enlazar con el analista político Gonzalo Banda para justamente detallar esta información, ahondar en las declaraciones de ambos candidatos, tanto de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo. Buenas tardes, bienvenido. Justamente hablábamos del apoyo que tendría el SUTEP, una agrupación que reúne a personas que trabajan en el sector educación y que ahora han dicho que todavía, pese a que Pedro Castillo es profesor, no saben si le van a dar su apoyo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, recordemos que Pedro Castillo no forma parte pues de la facción del SUTEP oficial, ¿no? Él forma parte de una de las facciones escindidas de esa oficialidad, ¿no? Que es la del CONARE, ¿no? Seguramente tienen sus disputas, las tuvieron en su momento, ¿no? Precisamente por eso Castillo se separó. Pero lo interesante es que Castillo comienza un recorrido de bases sociales, ¿no? Esto, a diferencia de Keiko Fujimori, ¿no? Él comienza a reunirse con los trabajadores, con los sindicatos, ¿no? Comienza a armar como un trabajo de base sobre el que él cree puede construir. Como no tiene apoyos de partidos políticos, tiene que buscar otro tipo de legitimidad. La legitimidad que está buscando el señor Castillo es ahora la legitimidad de las organizaciones de base popular. Justamente lo que señala, hace instantes escuchábamos a Rafael López Aliaga de Renovación Popular anunciando una caravana a nivel nacional quizá, aparentemente en apoyo a Keiko Fujimori. Sí, claro, parece ser que la oficialidad, los partidos políticos, especialmente de la derecha, van alineándose con Keiko Fujimori, mientras que los movimientos sociales, las organizaciones de base, van alineándose con Castillo. En ese ejercicio de contrapesos y pesos que es la política, va quedando más clara la estrategia de ambos candidatos. Por un lado, la política oficial que va a estar respaldando a Keiko Fujimori y por otro lado, digamos, las organizaciones que tienen un respaldo sindical, popular, movimientos sociales que en un sentido van a tomar seguramente en una mayoría postura por Castillo. Ahora, señor Banda, ¿cuál surtiría más efecto en el electorado? ¿El apoyo y sugerencia de los ex candidatos a la presidencia, líderes de diferentes partidos políticos, o más bien el de los gremios, el de los líderes sindicales? Como quiera que en el Perú los endosos políticos pues son raquíticos y casi no funcionan, ¿no? Las lealtades, ¿no? Sale tu candidato presidencial pidiéndote el voto, eso es relativo, eso en el Perú casi nunca ha funcionado. Tal vez la política de bases tiene un mayor éxito, ¿no? Porque la militancia incluso de las bases sociales suele ser más disciplinada y suelen ser conglomerados que responden a una agenda programática, ¿no? Entonces, en el balance yo diría que en esa primera movida política puede que Castillo esté sacando una pequeña ventaja. Ah, mire, interesante entonces, porque ahora, como usted señalaba, también va a recorrer y les ha pedido justamente a los líderes sindicales que no vengan hacia Lima, que él va a acudir justamente a donde ellos se encuentran y ahora se va a Ancash y luego va a seguir por La Libertad y va a llegar hasta Tumbes, es lo que tenemos entendido. Claro, él le ha preferido esa relación, él no tiene interlocutores, él prefiere en esa política que él ha llamado alianza con el pueblo, él no se trata de reunir con los dirigentes políticos, él ha dicho que su pacto es con el pueblo, no con los políticos, ¿no? Y en ese sentido, cuando dice que va a buscar a los líderes sindicales allí donde están, creo que él entiende que desde su experiencia como dirigente sindical, ese es el trabajo que funciona, ¿no? Y ahí entra más el Castillo experimentado como dirigente social, yendo a buscar el apoyo de los dirigentes en cada región. Ahora, importante es la estrategia que están tomando cada uno, importante su análisis al respecto. ¿Cuánto beneficia a Keiko Fujimori que le hayan permitido ahora viajar en esta campaña electoral, en esta segunda vuelta, en este segundo tramo? Y hasta el momento no nos anuncian cuál sería el recorrido, sin embargo, sospechamos que sería al sur, al centro. ¿Cómo conquistar el antivoto? ¿Cómo conquistar al electorado indeciso? Es muy difícil. Keiko, en ese desplazamiento territorial, de acuerdo con la encuesta que tenemos de Ipsos el fin de semana,
hay como una fractura entre las regiones, el voto que tienen las regiones y el voto que tiene Lima, ¿no? Entonces, la batalla que va a tener que dar por los votos, especialmente en el sur y en el centro, va a ser muy dura, ¿no? Porque parte desde una base muy chiquita, ¿no? 17 puntos en el sur, 22 puntos en el centro, y creo que eso la puede complicar. Yo creo que al haberse marcado tan rápido la cancha Keiko en la defensa del sistema y de la Constitución, allí le deja muy poca polivalencia, ¿no? Porque acuérdate que el sur, pues, es un elector que busca algún tipo de modificación o de reivindicación en torno a sus propuestas programáticas. Entonces, Keiko ya se marcó la cancha por otro lado, ¿no? ¿Y el centro? Yo creo que si Keiko viene al sur y al centro, lo que tiene que apostar es por lo menos no perder por goleada. Tiene que salir de aquí viva para poder disputar tal vez en Lima y en el norte, ¿no? Porque si le meten un 5, un 6-0, va a ser muy difícil que voltee la elección. Claro, las propuestas son extremas, ¿no? Las propuestas son totalmente diversas, distintas, de derecha y de izquierda. Y justamente los voceros de ambos partidos señalaban, ¿no? Mientras Fuerza Popular decía, vamos a impulsar, a resaltar el modelo económico para poder atraer más votantes, más electores. Más bien por el otro lado, Pedro Castillo con Perú Libre, los voceros señalaban, lo que queremos ahora es informar mejor sobre nuestras propuestas. A su parecer, eso, por lo menos en el caso de Pedro Castillo, ¿se está dando o no? Porque hasta el momento no ha querido conversar con los reporteros que están aquí en Lima, sí con los que están en otras regiones. Sí, él está teniendo esta naturaleza esquiva, ¿no? Está tratando de evitar el contacto porque cree que lo van a descontextualizar, lo van a sacar de contexto. Y creo que eso obedece a sus viejas desconfianzas de dirigente sindical, ¿no? Seguramente ha sufrido malas experiencias cuando le hacían una entrevista y luego resaltaban algo que él no quería. Pero eso tiene un límite, Lourdes, eso tiene un límite. O sea, hay un límite en el que la opinión pública deja de creer en ese mito de que simplemente van a desinformar o me estoy corriendo. Recordemos que George Forsyth en un momento de la campaña creyó que podía pasar desapercibido y no iba a suceder nada. Cuando le comenzó a costar puntos de popularidad, Forsyth comienza a aparecer, pero eso pareció un movimiento casi ya de manotazo de ahogado. Yo creo que Castillo tiene que entender que en una campaña nacional ya no solamente tiene que manejar la estrategia de posicionarse simplemente con la alianza con el pueblo, ¿no? Sino que tiene que tener un manejo profesional de medios, un manejo profesional de campaña, que todavía no lo estamos viendo. Tal vez lo vaya a implementar en los próximos días, pero esa posición esquiva ha habido en esta campaña, para no irnos a campañas pasadas, a candidatos a los que les ha costado muchísimo. Ahora, en esta coyuntura, ¿cuánto vale la experiencia del candidato? Keiko Fujimori tiene cantidad de campañas, pero Pedro Castillo no. Sí, pero Keiko tiene experiencia, y yo diría que Castillo también tiene experiencia, solo que no tiene experiencia en una campaña nacional, es un político. O sea, no es un político que ha crecido simplemente de la nada, es un político que se ha hecho en base a una dirigencia sindical. ¿Dónde le falta experiencia? Le falta experiencia en la identificación del enemigo, en los grandes temas, tal vez en un debate, me imagino allí. Tal vez va a sufrir un poco más porque va a tener una candidata con mucha experiencia allí. En ese momento de la campaña tal vez podamos ver la poca experiencia de Castillo en ese escenario, en el escenario del debate de ideas, en el escenario de la confrontación. Claro. Todavía no hemos llegado a ese escenario. ¿Cómo podrá hacer Castillo para suplir esa inexperiencia? Seguramente va a tener que prepararse. Si sigue con un estilo de campaña artesanal, yo no creo que le baste en los encuentros directos contra Keiko, porque ahí Keiko va a sacar bastante diferencia. Va a tener que entrenarse entonces el candidato Pedro Castillo. Ahora, ¿cuánto afecta? ¿Cómo repercute? ¿Cuál es el impacto que tiene el saludo del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el electorado? Porque hemos escuchado ya las declaraciones de ambos candidatos, las posiciones tan marcadas, por ejemplo, de Keiko Fujimori, ¿no? Diciéndole fuera, no te queremos aquí en nuestro país, es lo que ha señalado la candidata Keiko Fujimori, y de otro lado Pedro Castillo agradeciendo. Pero ¿cómo impacta esto
del modelo justamente económico para el electorado. Es que, ¿a qué público se dirige, no? Si de nuevo, si Keiko se marca la cancha y decide defender el modelo, ¿no? Y ya no quiere salir de eso, pues tal vez le convenga nombrar un enemigo exterior. Acordémonos que García tuvo como enemigo a Hugo Chávez en la campaña del 2006 y mal no le fue. Lo que pasa es que Evo Morales no es Hugo Chávez, ¿no? No tiene los niveles de rechazo, y Bolivia hoy en día no es un país tan destruido como lo es la Venezuela, o como lo fue en ese momento la amenaza de la Venezuela. Entonces creo que en este careo que ha tenido Keiko con Evo Morales, yo no sé cuánto la vaya a beneficiar, ¿no? A Castillo no le molesta porque de nuevo refuerza la idea de que es un constructor de una alianza con el pueblo. Evo Morales se parece en un sentido a él, es un dirigente que vino desde, digamos, desde las bases sociales y llegó a ser presidente, ¿no? Entonces, claro, Keiko refuerza a su votante. La pregunta es, ¿hacia qué otro votante se abre un poco, ¿no? Entonces, a mí me quedan más dudas en ese momento, ¿no? Ese careo que tiene con Evo Morales, no sé cuánto pueda ganar Keiko Fujimori. Y para usted, ¿cómo es el ciudadano peruano? ¿Usted cree que vaya a votar por el modelo económico precisamente o por la simpatía? ¿Va a ser un voto más emocional en esta coyuntura de miedo para ambos candidatos? Lo que pasa es que estamos destruidos después de la pandemia y tras una crisis económica, ¿no? Yo creo que Keiko está cometiendo un error al marcarse la cancha tan decisivamente defendiendo un grupo de ideas que puede ser que a muchos peruanos en estas condiciones los hayan perjudicado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la defensa del modelo y de estas cosas pueden, en un sentido, ser muy algún momento, digamos, de normalidad de la campaña política, ¿no? Un contexto donde no hubiera pandemia, donde no hubiera habido 3 millones de pobres de un año a otro, ¿no? Pero en este momento yo creo que Keiko lo que tiene que hacer es responder a las necesidades de muchos sectores populosos, ¿no? El fujimorismo, a diferencia de Soto y de López Aliaga, tenía esa capacidad de responder a los sectores populares. Y yo creo que en ese sentido allí es donde está faltando algo, ¿no? Está faltándole ese brío popular que tenía en el pasado Alberto Fujimori, ¿no? La capacidad de llegar a sectores populosos, donde hoy gana Castillo. Y creo que es ahí donde está la arena, no tanto en el terreno de la propuesta, de la reforma económica, la defensa del modelo, que puede parecer pues irreal en una situación tan calamitosa como la que estamos hoy, ¿no? Y que hasta puede parecer como que no le conmueve pues el drama que sufre el ciudadano, ¿no? Claro, creo que Keiko debería haber aprendido, ¿no? de otros candidatos de centro que perdieron o que no tuvieron ninguna chance de competir en una campaña donde claramente se reclamaba respuestas a la emergencia sanitaria y la crisis económica. Ella lo que ha señalado es que propone más bien una economía social de mercado, frente al comunismo que representa Pedro Castillo, es lo que ha señalado la candidata Keiko Fujimori. Entonces, definitivamente sigue marcando y no digamos, estrecha lazos con estos sectores quizá más olvidados, que es lo que usted señala, ¿no? Que debería ser para poder subir un poco más en la encuesta. Y también, bueno, por su lado, Pedro Castillo, en cuanto a la comunicación. Sí, porque si no te quedas en un margen muy chiquito para crecer, ¿no? Seguramente los sectores de la clase media van a votar por ti. Seguramente muchas personas que le tienen miedo al abismo que podría significar una economía estatista van a votar por ti. Pero hay personas en condiciones de pobreza y de desigualdad que ya viven esas injusticias y esos miedos hoy en día, que tal vez están reclamando algunas críticas y algún tipo de auxilio que los haga respirar, ¿no? Entonces, ¿quién les da ese auxilio? Si simplemente les vas a decir, no, las cosas van a seguir como están, vamos a mejorar algunas cosas de lo que hay, pero no te pones en sus zapatos y no les dices claramente que estás con ellos y que vas a auxiliarlos de maneras concretas,
puede parecer como que estás defendiendo un modelo por encima de las personas, y creo que ahí se equivocaría tal vez Keiko. Sí, solamente para cerrar, señor Banda, así como Keiko Fujimori tendría que flexibilizar, ¿le parece también que Pedro Castillo, para ganar más votos, tendría que flexibilizar su propuesta? Porque él ha señalado que no va a haber ningún cambio, que no va a haber hoja de ruta. ¿Esa posición tan marcada también ahuyenta? Uno tendería a pensar que en teoría sí, ¿no? O sea, debería de orientar, pero luego ves la encuesta y dices, pues parece ser que le está yendo más o menos bien. Las definiciones, por ejemplo, de algunos intelectuales, que yo creo que se han precipitado muy rápido, debieron llegar después, porque deberíamos haber atemperado un poco la propuesta de Castillo, porque marcándolo o dejándolo tan solo, lo dejamos crecer allí en el extremo y no lo moderamos. Entonces, cuando tienes toda la percepción de que es todos contra Castillo, Castillo no va a recurrir y no va a moderar su discurso, sino va a tender a hacer lo que haría cualquier persona que se siente perseguida o casi contra todos, ¿no? Entonces va a tender a, digamos, a robustecer su propuesta y las ideas. A mí me parece que eso es lo que no se tiene que hacer. A los candidatos hay que tratar de acercarlos en vasos de comunicación, ¿no? Y si Castillo, en un sentido, debería de hacer algún tipo de concesión en su programa o en su plan político, debería ser movido por la gente, por la sociedad civil, ¿no? En lugar de dejarlo al margen, incorporarlo, ¿no? Porque si lo dejamos muy al margen, pues lo vamos a dejar correr en ese carril donde puede ser más peligroso. Bien, muchas gracias entonces por este análisis tan rico de nuestro analista político Gonzalo Banda. Gracias por estar con nosotros y ahora vamos a continuar, amigos.